Hola, buenas tardes, audiencia de Planet Ciencia. Hoy estamos con otra entrevista. Hoy estamos charlando con el doctor Rodolfo Escalada, que es psicólogo y docente investigador de la Universidad Nacional de Rosario. Rodolfo Escalada es también director de la maestría en estudios interdisciplinarios en trabajo y organizaciones del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario. Hola, Rodolfo, ¿cómo estás? Hola Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, con vos habíamos hablado ya hace un tiempo cuando estaban arrancando con la maestría, que por suerte, bueno, ha continuado. Vamos a estar hablando justamente de la nueva cohorte. Eh, Tenemos muchos temas para hablar, ¿no? Porque el tema del trabajo, las organizaciones es algo de total actualidad por distintos ángulos, el tecnológico, el laboral, bueno. Eh, Te voy a empezar preguntando, ¿cuál es la diferencia entre transformación y cambio? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y que está muy en boga, ¿no? Mirá, nosotros junto con algunos colegas y en la maestría que acabas de mencionar, ¿no? Estamos trabajando todo un enfoque diferenciando ambos conceptos, ¿no? En el lenguaje común que usamos todos los días, bueno, son palabras que usamos como sinónimos, está bien, no hay ningún inconveniente. Luego, si uno quiere analizar lo que ocurre en una época, hay fuertes diferencias, ¿no? La transformación es lo que nos está pasando en esta época. Nosotros somos actores, ¿sí?, de un momento histórico que es extraordinario. ¿Eh? ¿Qué tiene de extraordinario? Que estamos en una época de transformación. Vamos de una época a la otra, ¿sí? Ha habido generaciones que les ha tocado desarrollar toda su vida en un solo paradigma, en un solo modelo social, en una sola forma de organización del trabajo. Si yo pienso en mis abuelos o en mi padre, y cómo yo inicié mi vida, yo nací en 1961, cómo yo inicié los primeros hasta los 30 y pico de años, pensé que era gente que básicamente trabajaba constantemente con una sola tecnología, ¿sí?, con mismos métodos administrativos y contables, y hacían carrera, ese concepto tan dificultoso hoy, ¿no? Mm. Hacían carrera en un solo lugar, dos a lo sumo, lugares distintos de trabajo, a lo largo de toda su vida, y cobrando una gran expertise. Era un mundo de mucha certidumbre, ¿no? O sea, vos sabías que yendo por aquí y acumulando este conocimiento y experiencia ibas, ¿no? Bueno, esa ya no es nuestra época, ¿sí? Nuestra época ha dejado claramente de ser esa. Sí, los cambios tecnológicos han cambiado y están cambiando vertiginosamente las sociedades, ¿no? Entonces, vos fíjate que yo, cuando doy en cursos de posgrados, yo siempre daba como ejemplo y decía que en verdad nosotros no sabemos bien dónde vamos a estar en 3 5 años, qué tecnología vamos a estar usando, cómo va a ser la sociedad, ¿no? Y siempre alguien me decía, 5 años, ¿no? Bueno, ahora lo he achicado a 3, Claudio. ¿Sí? ¿Por qué? Si vos pensás en términos del uso de usuario, ¿no? O de cliente, como querramos, la inteligencia artificial, ¿sí?, apareció entre nosotros hace 3 años y piquito, y un poquito más, ¿no? Y en 3 años se ha desarrollado exponencialmente en sus usos, ¿sí?, en las facultades que va adquiriendo la IA. Y hace 3 años y un poquito no teníamos idea, era ficción, estaba en la ciencia ficción. Y hoy ya está modificando la organización social. Entonces, ¿qué es una época de transformación? Leonardo Schwartzstein, eh, querido colega de Buenos Aires, que también es profe de nuestra maestría, él dice, la transformación es sin sujeto. Idea tensa, chocante, ¿no? ¿Por qué? Porque devela el no control que tenemos de esta época de transformación, ¿no? Es decir, no hay control. Hay un proceso social, tecnológico productivo, ¿sí?, que ha generado una nueva tecnología que a su vez cambia a la humanidad misma. En la ideología alemana, Marx tiene una frase que siempre me llamó la atención, cortita pero fuertísima. Él dice, el hombre, decía, ¿no?, el hombre produce inventos y sus inventos inventan al hombre, ¿no? Es decir, cada vez que hay una tecnología que cambia radicalmente la forma de las relaciones sociales,
aparece una nueva humanidad. Pero eso no es controlable, eso es un proceso que es el de un sistema, ¿sí? Que tiene como vida propia. A los seres humanos nos choca un poco esta cuestión de no tener control. ¿Cómo que no tenemos control? Y ahí vamos al enganche con el cambio, porque cualquiera podría decir, bueno, pero ¿no hay cambio? Sí, pero hay una diferencia con el cambio. La transformación no se puede ni liderar, ni gestionar, ni establecer con toda claridad hacia dónde vamos. Pensá que hay gobiernos poderosos que han invertido, pero fortunas, miles y miles de millones de dólares para tratar de controlar Internet. ¿Sí? Y siempre hay un punto de fuga. No lo consiguen, no lo logran, ¿no? Es decir, es un sistema, ¿sí?, que se va autorrepitiendo a sí mismo. El cambio es del orden de lo voluntario. ¿Eh? El cambio implica que tenemos un proyecto. Vos tenés tu proyecto, yo tengo el mío. Tenemos proyectos juntos con aquellos que nos asociamos. Queremos llegar a hacer algo, realizar algo. No importa qué. Eso puede ser algo deportivo, algo empresario, un objetivo familiar. Queremos algo, ¿no? Lo soñamos, le damos vuelta, lo transformamos en un plan, trabajamos, rectificamos cuando nos equivocamos y vamos de nuevo, hasta que llegamos más o menos en forma cercana, ningún plan por definición es 100% perfecto, hasta que llegamos y lo logramos. Puede que no lo logremos porque fallamos, porque hubo una cuestión de contexto que nos los impidió, eso también es cierto, pero teníamos muy claro hacia dónde íbamos. ¿Lo logremos o no? Entonces, el cambio sí es un cambio donde hay un sujeto o sujetos. Es del orden de lo voluntario, de lo consciente. Yo deseo eso, ¿sí? Cuando uno dice, bueno, pero a ver, los grandes jugadores tecnológicos, las grandes corporaciones, por momentos nos da la impresión de que son quienes dirigen los destinos, ¿sí?, del mundo en cuanto a desarrollo tecnológico. Mirá, yo dudo que Billy Gates haya tenido claro hacia dónde iba, ¿sí? Es decir, de ninguna manera cuando empezó a hacer lo que hacía, eso fue ganando en complejidad. Fíjate que en los últimos meses, ¿sí?, ahora se me escapan los nombres, pero ha habido artículos, ¿sí?, que se han hecho mención. Si mal no recuerdo, creo que en algo que vos hiciste se mencionaba a un par de personas. Hay gente que ha estado participando en el diseño de la inteligencia artificial que se están bajando de esos proyectos, porque han tomado conciencia ellos de que no tienen la menor idea de a dónde nos lleva esto, y si podemos controlarlo o no, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es cierto que en las épocas de transformación hay jugadores privilegiados que pueden ver parte de lo que está ocurriendo y, por ejemplo, hacen negocios con esos, ¿sí? Eso es bien claro, ¿no? Entonces, hay quienes lideran el cambio gestionando, por ejemplo, empresas tecnológicas. Sí, claro, por supuesto. Hay grandes jugadores, también desde el mundo de la política, como esto se lo aprovecha, sí o no, del mundo de las empresas. Es todo un sistema muy complejo, ¿no? Pero entonces la principal diferencia es esta: la transformación es un paso de un sistema hacia otro, de una época hacia la otra. No hay control ninguno. De hecho, cuando uno le pregunta a la gente, o a cualquiera de estos científicos, bueno, pero en serio, en 5 años, en 10 años, ¿cómo va a ser el 2050? Pregunta que le hice el otro día para que juguemos con juego de escenarios a los alumnos de la maestría, ¿no? Y de pronto llegás a un punto de imposibilidad. ¿Sabés qué es algo muy interesante en el arte? Yo soy medio fanático de la ciencia ficción, ¿no? Los grandes directores de la ciencia ficción lo que están planteando es que es muy difícil hacer ficción hoy. Ciencia ficción buena, no una película que cuestiones siempre distópicas, ¿no? Lo que aparece en la general de la ciencia ficción, fíjate que constantemente son distopías.
pero es Perdón, muy... perdón, perdón, perdón un minuto, interrumpo un minutito porque recién se cortó cuando estabas hablando de ciencia ficción y dijiste que hoy era muy difícil hacer ciencia ficción y después te congelaste. ¿Podés retomar desde ahí? Bien, sí, sí, sí. Lo que están planteando los directores es que el género de la ciencia ficción ha devenido mucho en historias que son distópicas, ¿eh? Que plantean realidades otras, alternativas, pero que es muy difícil pensar en una tecnología que sea ficción, ¿eh? Cuando yo era chico, yo soy de la generación de Viaje a las Estrellas, ¿no es cierto? Y cuando uno mira el Capitán Kirk, Spock, esto me delata la edad, por supuesto que uno tiene, ¿no? Eh, de todo eso que vos veías en esa serie, lo único que hay dos cosas que no se han alcanzado. Una que falta desarrollo tecnológico, pero que ya están los esbozos de hacerlos, ¿no? La cuestión de desmaterializar un cuerpo y materializarlo. Ya han logrado con átomos de carbono hacer eso y moverlo 15 centímetros, ¿no? Es decir, que es una tecnología que ya existe, pero le falta desarrollo. Y alcanzar la velocidad de la luz. Luego, todo lo que estaba en esa vieja serie, no solo ha sido logrado, ha sido superado y ampliamente. Y lo interesante es que quienes pensaron Viaje a las Estrellas en la década del 60 del siglo pasado, ubicaban a esa gente en el siglo XXIII. ¿Sí? Y en Sí. 40 años hemos rebasado la capacidad del pensar ficcionalmente, ¿no? Ujú. Entonces, nos resulta muy difícil pensar de acá al 2050, y falta tan poco en verdad, tan poco, ¿tá? Pero es difícil. Entonces, es esto, ¿no? La transformación va, no sabemos bien cómo va a ser. Tenemos un montón de especulaciones, teorías, reflexiones filosóficas, por supuesto que sí, pero no hay ningún camino de certeza. El cambio se gestiona. Sí, yo el cambio lo gestiono con las variables tecnológicas, económicas, si estamos en una época de paz, de guerra, en el COVID, en el medio de una absoluta incertidumbre, hubo gente que hizo muy buenos negocios, otros que pobres se fundieron. Es decir, con las cosas que ocurren en una época, por supuesto que hay quienes comprenden lo que está ocurriendo, generan oportunidades y van para adelante, ¿no? Y es muy importante entender esto, porque cuando uno habla del mundo del trabajo y las organizaciones, se ha vuelto un trabajo muy difícil, ¿sí? ¿Qué tipo de organizaciones? Las organizaciones que pensábamos que no es que han dejado de existir, todavía existen, ¿no? Pero las organizaciones jerárquicas se están diluyendo, ¿sí? Uno puede ver organizaciones jerárquicas todavía, por ejemplo, en empresas industriales, obviamente el Estado, ¿no? Fuerzas de seguridad, etcétera, que necesitan determinada jerarquía o verticalidad, si hablo de fuerzas de seguridad, pero... Y las empresas industriales, porque bueno, porque tienen una tecnología fabril que sigue un proceso y entonces se necesita cierta cuestión de estancia jerárquica. Ahora, cuando uno ve particularmente el rubro de todo lo que es tecnologías, las organizaciones están deviniendo en redes de organizaciones. Una fábrica, ¿sí? ¿Quién le da el servicio de seguridad? ¿Quién le da el servicio de limpieza? ¿Quién le da el servicio médico? ¿Quién le da? ¿Quién le da? ¿Quién le da? Cuando vos pensás, son todas organizaciones terceras que le brindan servicios, ¿sí? Y muchas veces incluso, qué sé yo, una empresa más o menos grande necesita generar un proyecto nuevo y no tiene los conocimientos básicos en su planta de personal. ¿Qué hacen? Contrata una empresa que es experta en determinada gestión de determinado proyecto, lo contratan, están 6 meses, un año y medio, hasta que te arman lo nuevo y luego se retiran. La gente que va y trabaja en la empresa es de otra empresa, pero que de pronto sigue las directivas de la empresa donde le están brindando el servicio. Con lo cual ese tiene dos jefes, ¿sí? El de la empresa inicial y el de la empresa a la cual le están dando un servicio. Y ahí empezás a ver cómo son redes. Es decir, ya la jerarquía no sirve para conducir una red, Ujú. ¿sí? Y a la mentalidad jerárquica, burocrática, densa, administrativa de las generaciones más grandes, ¿sí? Le implica todo un desafío, ¿no? Cambiar en esta forma a un sistema más de red,
más fluido, más líquido, si se quiere, ¿sí? Donde, bueno, cambia la forma de organización del trabajo. Pero si cambia la forma de organización del trabajo, hay una dialéctica implícita entre el cambio social y el trabajo. Acá no se juega el huevo o la gallina, ¿no? No hay que desvelarse por qué va primero. Hay una dialéctica permanente entre la perturbación del sistema anterior, lo nuevo que va apareciendo y está la contradicción ahí básica de lo viejo y lo nuevo, ¿no? Que poco a poco va transformando, Ujú. ¿sí? Sin demasiado control, ¿tá? O poco control, al paso de algo nuevo, ¿sí? Bueno, todo eso está ocurriendo y si uno que trabaja gestionando una organización o aquellos que hemos desarrollado nuestra práctica laboral como analistas, como consultores, se lo puede definir en muchas palabras, uno tiene que darse cuenta que estamos en eso, ¿sí? ¿Para qué? Porque en todo caso, quienes asesoran, ¿sí? A las empresas tienen que comprender que si bien estamos allí para, y lo digo con las palabras tal cual las vengo usando en este momento, estamos así ahí a veces para asesorar a las empresas, para gestionar un cambio, la gestión de ese cambio es en un mundo en transformación y de absoluta incertidumbre. Y ese es un nudo, ¿eh? Porque fíjate que lo dije de fácil, ¿cuántas palabras usé? Poquitas. Si Ujú. lo hubiera escrito, lo que son 2, 3 renglones. Sí, pero es un lío eso, ¿eh? Sí, sí, cuando hoy día, no basta con tener dinero. Alguien quiere invertir en tecnología. Estamos hablando de tecnología de punta, ¿no? O sea, ¿qué compra? ¿En qué tecnología invierte? ¿Sí? Porque puede que lo que es lo que aparece lo último, ¿sí? Hoy pasaron 2 meses y salió algo totalmente nuevo y vos vas a tardar 5 años en pagar financiado lo que compraste, ¿sí? Es decir, lo vas a financiar a 5 años y dentro de 2 meses puede que empiece a ser viejito lo que compraste. Es un gran problema. No basta con tener capitales, ¿sí? Hay que jugar a un nivel donde previo no se jugaba, ¿sí? ¿Por qué quienes lideran organizaciones, y estoy hablando tanto de lo público con lo privado, sé que lo privado siempre llega primero esto, porque lamentablemente lo público no suele pensar en el desarrollo futuro, ¿no? Al menos posición personal pensando en nuestro país, ¿no? Estamos más en las peleas que no nos llevan a demasiado nada, demasiado futuro bueno, ¿no? Pero cuando uno dice, bueno, sí, nosotros tenemos que gestionar hacia el futuro. Comprender estas cosas son fundamentales, ¿sí? Porque nosotros tenemos que poder darnos cuenta de esa complejidad. Quienes gestionan, quienes lideran esta época, están en una época sumamente difícil. Por eso la necesidad de tener información, dedicarse a obtener información, estudios constantemente que a mí me permitan ver ese mercado donde yo estoy, por tanto ese sistema en el cual yo juego, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa en términos de innovación? ¿Qué están produciendo aquí y allá? ¿No es cierto? En esta cuestión. Para, sin demasiada certeza nunca, bueno, ir metiéndome por el lado de por dónde está innovando ese sistema. ¿Sí? Sí. ¿Para qué? Para que yo pueda invertir y gestionar un plan, ¿sí? Que me lleve al mejor lugar posible, ¿sí? Hoy, hasta hace pocas décadas, hasta, qué sé yo, hasta fines de los 90, pero ya a fines de los 90 esto estaba cambiando velozmente, uno podía, con ser un gran experto de su mercado, de su rubro, voy a usar mejor la palabra rubro porque es más fácil de entender, uno siendo un gran experto de su rubro, es como que alcanzaba, ¿sí? Hoy no, porque está todo tan interconectado. Utilizamos tecnologías digitales que nos atraviesan y que en realidad es el corpus, ¿no? De nuestras organizaciones. Todo, ¿por qué? Porque la tecnología digital de comunicación, todo lo que usamos, ¿sí? En realidad es lo que nos permite vertebrar y poner en relación todos los elementos de nuestra empresa. Por tanto, ¿sí? Y eso no lo alcanzo a comprender sabiendo mucho de autos, sabiendo mucho de... No, es un conocimiento
que va más allá del de mi rubro, ¿sí? Bueno, y entonces exige un mayor nivel de formación para quienes dirigen o la comprensión de la necesidad de un muy buen asesoramiento, buscando ejemplos sobre todo, lógico. Eso es así, ¿no es cierto? Bien, recién estaba diciendo el tema de, hablaste de experto en un rubro y me hiciste acordar a alguien con quien hablaba la vez pasada que me decía que que la palabra experto ya no se puede usar más, ¿no? Porque es una palabra del pasado, es como Sí. tratar de manejarse en este mundo lleno de incertidumbre con un libro que te cuenta lo que pasaba en el pasado. Y hoy en día, bueno, es lo que vos venías diciendo, ¿no? También el tema de que es muy difícil liderar en tiempos de tanta incertidumbre. Claro, porque está muy bien la observación, porque en realidad la expertise va declinando. Mm, Porque la expertise es eso que yo tengo acumulado en términos de conocimiento y experiencia. mm. Por tanto, ¿qué es el experto? El experto sabe el camino crítico, sabe moverse en un sistema y sabe que para tal cosa tiene que pasar por 10 hitos, ¿no? Y bueno, y el experto es el que sabe que va por esos 10 hitos y lo repitió tantas veces. Bueno, pero en una época como la que estamos hablando, todo empieza a cambiar y a darse vuelta, ¿sí? Eh, Mirá, a mí me pasó algo muy interesante. Yo me paso hablando de gestión del cambio, ¿no? Sí. Claro, sí, sí. Y cuando empezamos con el tema de la difusión de la maestría, yo pensé que yo sabía de mi campo. Yo pensaba que yo podía hablarle de mi campo y publicitar la maestría hablando con las palabras de mi campo, porque ¿quién mejor que uno que sabe, que es el experto, ¿sí? Bueno, entonces, ¿y cómo hicimos la publicidad? Bueno, haciendo flyers y comunicaciones y que el experto le daba a quienes se suponía. Fue un fracaso total, ¿sí? Fue un fracaso total, ¿sí? Hasta que dijimos, no, esto tenemos que poder comunicarlo de otra manera. Entre otras tantas cosas, porque todos sabemos que nadie lee nada. Por tanto, las 4 palabras que vos lográs que alguien lea, y 4 palabras, sí, y tiene que ser 4 palabras que te llamen la atención para lograr leer 10, ¿sí? De algo. Eh, bueno, contratamos a una community manager, ¿sí? Y las primeras recomendaciones y asesoramientos que nos daba respecto de cómo comunicarlo, uno miraba y yo decía, qué inútil que soy, ¿no? Porque claro, eh, claro, esto es así, ¿sí? Yo sabré de lo mío porque me formé, porque estudié. Sí, sí, pero comunicarle a sub-30 y generarle, yo que tengo 65, hablar con los de menos de 30 y generarle un interés que lo lleve a embarcarse durante 2 años, viernes y sábado, ¿sí? Cosa que cada vez le cuesta más a la gente, ¿no? Porque por esta cuestión de la cultura del inmediatez, cuando la gente terminó la carrera de grado no quiere saber nada de pensar nuevamente en años, ¿no? Bueno, obvio, uno tuvo que trabajar con alguien que está formada para eso, ¿sí? Para cómo llegar, ¿sí? Comunicacionalmente. Y entonces, muy lindo, el diseño de la maestría nos tomó casi 2 años, ¿sí? Después que Coñao, que lo aprobara, que organizarlo, que los equipos, que tal, todo eso. Un grandísimo trabajo. Viva la community manager. Porque, ¿sí? Ese es el punto. Es ese elemento de tu sistema. ¿Ves que no tengo control? Uno puede pensar que, pero si soy el que dirige el proyecto, soy el director, convoqué un equipo docente maravilloso, son fantásticos, todo bien. Sí, bueno, pero después necesitan los alumnos, porque va de suyo que yo no soy una maestría monopólica, no soy la única maestría en el tema. Y como hoy vos, mientras vos te arregles con el idioma, podés cursar una maestría o un doctorado en cualquier lugar del mundo que se te ocurra online, porque todo ha migrado a eso, yo estoy en varios posgrados, ¿no? Bueno, previo a la pandemia, todo era presencial. Después de la pandemia, hubo una que se sostuvo presencial
y todo virtual. Esa una ya tampoco es más presencial, es virtual. Todo el posgrado es virtual, ¿sí? Sí. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Que entonces, ¿sí? El nivel de competencia aumentó mucho entre maestrías. ¿Por Ujú. qué? Y porque, claro, antes yo decía, bueno, tener público cautivo, Rosario y sus alrededores, ¿no? La gente que quiera estudiar sobre nuestro campo, ¿a dónde va a venir? A nosotros. Somos los únicos. Sí, sí. Pero ahora nuestra tecnología, ¿sí? Nos amplió la cancha al mundo entero, más o menos. ¿Sí? Y entonces vos competís con maestrías de colegas de otros países de Latinoamérica, de España, al menos si vos decís, bueno, habla hispana, va, mirá que grande la cantidad de países. Entonces, ¿ves? Hubo un cambio tecnológico que llevó a que entonces una cuestión central es cómo comunico que existo y cómo además logro que vos te intereses en nuestra maestría. Y te estoy hablando de algo chiquito, ¿no? Muy chiquito. ¿Te Ujú. imaginas lo que es para grandes proyectos o no? O lo que es para una pyme, que también tiene una altísima competencia en su rubro. ¿Sí? Es un señor, una señora que fundaron algo, tienen 5 empleados, 10 empleados, 15 empleados, y se tienen que abrir paso en un país tan complicado como el nuestro, ¿no? Bueno, si no se visibiliza, Sí, ¿tá? es todo un tema el tema de la visibilización y la comunicación. Antes de que me cuente más en detalle el tema de la maestría, que ya estuviste un poquito rozándolo, te quería preguntar que me hables un poquito del tema de la tecnología y lo que sería un nuevo perfil del trabajador cognitivo. Ah, eso es muy interesante, sí. Bueno, eso hay muchos lugares de donde tomarlo, ¿no? Ahora, hay un tema que es muy importante, que, por ejemplo, permitime que voy un pasito atrás, ¿no? Pero Sí, sí, tiene por que ver supuesto. con un concepto que es central. Gestionar implica tomar decisiones, ¿sí? Y para tomar decisiones, ¿sí? La toma de decisiones es algo que se juega siempre entre dos o tres o muchas alternativas, todas válidas, todas posibles. Tengo 5 alternativas, las 5 podrían ser. ¿Eh? ¿Esto qué implica? Que entonces yo me sirvo de mucha información para un análisis de relación costo-beneficio. Digo, bueno, de las 5, la 3 me parece la más adecuada, ¿sí? Bueno, decido el plan 3. Perfecto. Y ahí me meto. El punto es que si uno piensa tan solo lo que hemos hablado en estos pocos minutos, la enorme complejidad que todo esto tiene, esto entonces ya no es tan fácil analizar la información. Y además porque nuevamente estamos en una época de transformación donde los humanos, por primera vez en la historia, hemos generado una tecnología que produce una cantidad de información que no somos capaces de procesar con nuestras propias capacidades y recursos mentales. No es que no la podemos procesar, no la podemos procesar en los tiempos que la gestión requiere para la toma de decisión. ¿Esto qué quiere decir? Yo me acuerdo que fines de los 90 una discusión era de que iba a haber un freno y límite al crecimiento de estas tecnologías, porque como estas tecnologías iban a terminar rebasando la capacidad de procesamiento de información del ser humano, eso se iba a detener. Y ingenua, si se quiere, ¿no? Claro, era una idea ingenua, era la idea todavía, pero esto lo decía gente sumamente capaz, inteligente y estudiosa, ¿eh? No lo decía no lo decía ningún tonto, ¿sí? Pero esa es una idea antropomorfa. Esa es una idea pensando que en la sociedad los seres humanos seguimos teniendo el control de todo lo que ocurre. Bueno, como va más allá de nosotros, lo vamos a parar. Bueno, ya está, la discusión ya está saldada, ¿sí? Y lo que ocurre es que tenemos este fárrago de información. Finalmente, entonces, ¿nosotros qué necesitamos? Hemos necesitado generar más tecnología que nos permita procesar el cúmulo de información de la tecnología. ¿Sí? Ujú. La IA es una de tantas tecnologías que nos permite, por ejemplo, hacer eso. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo vertiginosamente? Bueno, lo que está ocurriendo vertiginosamente es que está variando el perfil de trabajador, ¿sí? Hoy, antes,
el límite de la producción estaba en el límite de la capacidad humana de procesamiento de información, de su inteligencia, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Hoy día, sí, el límite de la producción no está en las capacidades humanas, ¿sí? Porque hay una tecnología que está produciendo, ¿sí?, determinada información con lo cual podemos ir más allá, ¿sí?, más canudo. Esto requiere un cambio de perfil, ¿eh? Nos desplazamos, si uno lo piensa, en la primera revolución industrial era el físico, era el cuerpo, la persona fuerte, que el desgaste físico. Toda la deriva de allá hasta acá, no vamos a hablar mucho en el medio porque si no se nos iría toda la entrevista, pero es un trabajo que corre más por lo mental. Hoy el esfuerzo es más mental, es del orden de lo cognitivo, es en el orden de lo emocional, ¿sí? El esfuerzo es psíquico, ¿sí? Y entonces, ¿sí?, lo que uno observa, que en verdad hemos ido dando paso a un tipo de trabajador que se denomina cognitivo, ¿no?, cuyas principales competencias técnicas tiene que ver con determinadas competencias interpersonales. ¿Para qué? Para poder procesar información, analizar esa información y poder tomar decisiones, ¿sí? Pero la característica es el tiempo. Esto tiene que hacerse rápido, ¿sí? Con un distingo que también es muy importante. Yo ahora te puedo abundar en algunos detalles de esa competencia, pero el distingo, ¿cuál sería? Y esto es todo un tema, ¿eh? Todo un tema de discusión. El distingo sería que hasta acá las ideas las tenían los seres humanos, ¿sí? Y entonces importaba muchísimo el caudal de conocimiento y experiencia del humano que analizaba, ¿sí?, la información y tomaba una decisión. Hoy día tenemos una situación híbrida en donde se pone en juego el conocimiento del humano, pero la enorme cantidad de conocimientos que te llegan por medio de un dispositivo tecnológico, ¿sí? Y entonces ahí ya no es solamente la inteligencia y conocimiento que vos tenés, que yo tengo, sino que ahí yo ya tengo un socio, ¿sí?, que va produciendo otra cantidad de conocimientos, ¿sí? ¿Esto qué requiere a la persona, ¿sí?, al sujeto que está llevando adelante ese trabajo? Obviamente, hay una competencia como que tiene que tener una mayor capacidad de pensamiento crítico y resolución de problemas, ¿no? Son personas que tienen que estar montados más en la creatividad y en la innovación que en la repetición de procesos administrativos para siempre igual, ¿no? Tienen que ser gente fascinada por la gestión de la información, del análisis de datos. Tiene que ser gente que se lo dice muy fácil, mira, pero ¿viste esa cuestión de adaptarse continuamente a los nuevos conocimientos? Y esto uno lo dice de fácil, pero es tremendo, porque parte de nuestra identidad está asociada al trabajo que yo hago, Sí, ¿sí? sí, sí, es un concepto súper interesante, sí. Claro, yo digo que yo soy psicólogo. Yo cuando me presento ante alguien, yo no digo que soy padre, que soy abuelo, que soy esposo, que soy amigo. Yo no me presento así. A mí cuando me dicen, ¿y vos qué sos? Yo soy psicólogo, digo. Me identifico con mi trabajo, ¿sí? Y eso tiene que ver con la identidad, con el ser y con cierta estabilidad en términos psicológicos que tengo en tanto ser humano. Ujú. Ahora, si el libreto me lo cambian constantemente, lo voy a decir así, espero que no suene muy complicado, pero es un esfuerzo permanente por seguir siendo. Sí, sí. No es que soy, sino que es un esfuerzo permanente por seguir siendo. Actualización permanente. Es lógico. Si hay un nuevo conocimiento que tiene que ver con tu campo, va del sentido común que lo tengo que adquirir. El punto es el ritmo, el tiempo, Ujú. ¿sí? Entonces es muy simpático decir que uno tiene que tener la capacidad de actualizarse permanentemente, pero ¿cuáles son los costos en términos de la salud mental? Porque acá hay límites también, ¿sí? Entonces, y no es broma porque se estima, el dato que te digo es de principios fines del 2024, que hoy día más o menos el 36%, ¿sí?, de la sociedad del empleo, estamos hablando de trabajadores de la sociedad del empleo,
de acuerdo al INDEC, dato de INDEC de fin del año pasado, el 42% de nuestra población son emprendedores, ¿sí? Están por fuera de la sociedad del empleo. En realidad la sociedad del empleo está en remisión, ¿no? Quiere decir que el 58% de los que trabajan están en la sociedad del empleo. Dentro de ese 58%, si lo llevamos a 100, ¿sí? El 36% ya está afectado por un tipo de trabajo cognitivo, el más o el menos desarrollo, ¿sí? Ujú. Y se estima que para el 2030 eso va a subir un 30 y pico de por ciento más, ¿sí? O sea que lo que estamos hablando es que para fin de la década, que de nuevo falta poquito, ¿sí? Lo que tiene que ver con la sociedad del empleo, casi en un 60% o quizás más, habrá virado, ¿sí? A un tipo de trabajador cognitivo, ¿ah? Y además que esto es, a ver, hay una cuestión que es central y que estamos llevando adelante una investigación sobre ese tema, porque es como que el sistema capitalista ha dado una nueva torsión, un nuevo giro, ¿no? Eh, a fines del siglo pasado, ante la aparición de la superespecialización, viste que apareció, en Ujú. fin, los últimos 30 años del siglo XX fueron el de la ultraespecialización en todo, ¿no? En todo, lo que vos busques, ¿no? Bien. Y entonces la idea cuál era, bueno, mientras vos seas un muchacho especializado que se preocupa por actualizarse con todo lo nuevo que va apareciendo, el esfuerzo por saber qué es lo nuevo, corre lo bono, ¿cierto? Claudio, arreglátela, vos tenés que estar atento en tu ámbito, qué es lo nuevo, y por supuesto lo tenés que pagar vos, etc. Macanudo. Pero ahora no, porque el tipo de trabajador cognitivo es el de un perfil de persona que ante todo se requiere que pueda pensar en términos abstractos, porque es alguien que tiene que poder pensar en términos de sistema. ¿Mm? Alguien que trabaja a nivel de redes, que constantemente abre distintas fases comunicacionales y entra y sale y va y mira y relaciona y analiza información de por acá y de por allá, ¿sí? Y lee estudios a nivel de la producción por la Big Data, y bueno, alguien que está haciendo todo eso, es alguien que tiene que poder tener una gran capacidad de abstracción para poder en algún momento identificar los hitos más importantes, lo más significativo de todo eso, y volverlo una decisión, ni más ni menos, ¿sí? Decisión que construye el futuro de tu organización para un lado o para el otro. Y eso no es macana, ¿sí? Entonces, bien, uno dice, bueno, está bien, hay que hacer eso. Sí, sí, sí. Pero hay distintos estudios en donde los seres humanos nos organizamos desde personas que piensan en términos más concretos a más abstractos. No todos los seres humanos tenemos la misma forma, acá no estamos hablando de coeficiente intelectual, quiero recalcar esto, Ujú. no estamos hablando de nivel de inteligencia, sino de forma de procesar la información. Hay personas que son sumamente concretas, por ejemplo, para aprender algo lo tiene que estar haciendo, lo tiene que ver, lo tiene que experimentar, ¿no? Y hay otros que para aprender algo simplemente te escucha, ¿sí? Y está abstrayendo. Quienes pueden pensar en términos abstractos pueden pensar a más largo plazo, con un horizonte temporal mayor. Quienes piensan en términos concretos piensan en forma más breve en cuanto al tiempo que se pueden extender hacia el futuro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en realidad este sistema socioproductivo tecnológico acaba de generar un nuevo vuelco, ¿sí? ¿Qué es? Está demandando de un tipo de sujeto definido. Aquel que está en capacidad de hibridarse, y lo estoy usando a propósito de la palabra para poder plantear otra cosa si te interesa, de poder hibridarse con la tecnología. ¿Sí? Y eso no lo puede hacer toda la población. ¿Sí? Eso lo puede pensar, ¿sí? Lo puede hacer un tipo de persona en particular, que puede procesar información de esa manera. Entonces quiere decir que a la falta de empleo, a la diferencia de oportunidades de partida, el punto de partida de las sociedades, en nuestro país, en el mundo, ¿sí? Ya ahora le agregamos algo más. Lo que le agregamos es de que este sistema socioproductivo tecnológico
no tiene en consideración al 100% de los potenciales trabajadores, sino a aquellos que les sirve para poder hibridarse con el tipo de tecnología producida. Y eso es lo potente y lo feroz del tema, ¿no? Estaba pensando, ¿hay alguna relación entre capacidad para pensar en abstracto, como vos decías recién, y edad? Venía pensando si las nuevas generaciones que están más en contacto con todo este cambio tecnológico pueden tenerlo más fácil al tema de pensar en abstracto. ¿Hay alguna relación con el tema en ese sentido? Mira, hay dos factores importantes que está con esta cuestión de lo abstracto y lo concreto. Por un lado, hay cuestiones que son biológicas, ¿sí? De la cual yo podría hablar muy chapuceramente, ¿no? Ahí lo tengo que resolver. Y también hay cuestiones de contexto, ¿sí? Eh, las cuestiones de contexto tienen que ver con cómo el contexto del medio ambiente establece determinadas vivencias y habilita o inhabilita a un sujeto a determinada forma de poder pensar, de pensarse, de qué tipo de práctica lleva adelante, qué tipo de conocimiento adquiere. Y sin ninguna duda esto tiene que ver desde un cierto punto de vista. Pero desde otro punto de vista, ¿sí? También tiene que ver con cuestiones biológicas a nivel del cerebro, Ah, bien, ¿sí? claro. Eh, entonces, lo que está establecido es que cuando se llega a la edad adulta, todo esto se formaliza en una modalidad de procesamiento de información que luego no cambia a lo largo de su vida, ¿sí? Esto es muy duro decirlo así porque parece que dijera, bueno, pero es una condena. No, no, no. A ver, la, la humanidad ha ido adelante a partir de una profunda heterogeneidad, ¿sí? A partir de una profunda heterogeneidad. Entonces acá no es que es mejor una cosa o la otra. Lo que ocurre es que hemos desarrollado una tecnología que necesita de seres humanos que puedan pensar en términos de sistema, ¿sí? Lo que te decía a nivel biológico, pero tomarlo con la relatividad de alguien que es básicamente un lego y un ignorante, Claudio, ¿eh? O sea, vos sos demasiado serio para lo que yo voy a decir ahora, pero es decir, no, no, claro, hay desde las neurociencias, se están realizando investigaciones, hay artículos interesantes que uno los puede buscar, en donde todos sabemos lo que es el proceso de sinapsis, ¿sí? Ujú. Bueno, y lo que se está empezando a encontrar es que hay una parte de la población, ¿sí? Del mundo, ¿eh? Eh, es que sus neuronas tienen mayor cantidad de axones, ¿sí? Y por Mm. tanto, hay mayor, en términos cuantitativos, de sinapsis. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Eh, ¿Que los seres humanos podemos pensar en más de una cosa al mismo tiempo? No, no, no. Pensamos de a una por vez. El tema es el diferencial de la velocidad con la cual lo puedo hacer. Y que eso me permite un desarrollo desde lo más concreto a lo más abstracto, ¿sí? Ese es el punto. Está bien. Entonces es una combinación de nuestra biología con una combinación de lo que el contexto nos permite, ¿sí? Por eso cuando se habla sí, del mérito, ¿sí? A uno le sale sarpullido, ¿no? Porque yo quiero que las personas sean meritorias. Yo siempre doy el mismo tonto ejemplo, ¿no? Yo cuando voy al médico quiero un médico meritorio, ¿sí? Yo quiero que le acierten el diagnóstico y que luego el tratamiento también acierte para que yo me pueda curar, ¿no? Entonces yo quiero una persona meritoria. Ahora, ¿sí? El punto está que si por mérito está el sonso, sí se puede, ¿sí? Sin importar y obviando el punto de partida de las personas, bueno, eso es otro tema, ¿sí? Porque la gente que vive hoy en la extrema pobreza o en la indigencia, los chicos que van a la escuela para comer, ¿sí? Aunque sea una vez al día, y bueno, está, o sea, el punto de donde sale hasta donde puede arribar, bueno, ¿sí? Entonces, lo meritocrático es burdo y es cruel, ¿no? Incluso desde este punto de vista. Entonces, uno no puede pensar que el contexto no influye en todo esto que estamos hablando, determina tu existencia. Sí, ¿Sí? sí, 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 totalmente, totalmente. Rodolfo, te quiero preguntar pedir que nos cuentes un poco más de la maestría. Sí, Cuándo arrancan, cómo viene.
Mirá, nosotros, bueno, el año pasado arrancamos con nuestra primer cohorte, muy contentos. Ya, bueno, la primer cohorte este año arrancó su segundo año y arrancamos también nuestra segunda cohorte, ¿sí? En realidad ya la arrancamos, o sea, la primera materia la arrancamos el 10 de abril, arrancamos ya con ambas cohortes, ¿no? La del año pasado y la de esta. Bueno, y hasta ahora parece que nos viene dando resultado esta cuestión de lo interdisciplinario, ¿no? O sea, para empezar, bueno, porque por supuesto quienes están escuchando no conocen, nosotros esta maestría la empezamos a diseñar cuando estábamos en pandemia, ¿sí? Eh, y nos alejamos de la cuestión de hablar de la psicología del trabajo, de la sociología del trabajo, del derecho. No, lo que hicimos fue un diseño, pero basado en problemas y no en disciplinas. ¿Sí? Bien, De alguna manera mi propuesta hacia todos los colegas, una veintena de colegas, yo los llamo colegas porque para mí son colegas que piensan en el mundo del trabajo y las organizaciones, la verdad que somos todos de distintas disciplinas, si se quiere, ¿no? Eh, pero básicamente hay una idea que cuando yo estudiaba de Kurt Lewin, que a mí siempre me pareció luminosa, que dice que, Lewin decía que la ciencia no es un campo de disciplinas, sino de problemas. ujú, Y como los problemas son multicausales, son multidisciplinares, ¿sí? O al menos interesante. tienen que ser pensados en términos interdisciplinarios. Sí, Y entonces el trabajo y las organizaciones no pueden ser pensadas solo disciplinarmente. Ese fue el eje de la propuesta inicial, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue, nos tomamos casi 8 o 9 meses, yo siempre digo, esto salió así por la pandemia, Claudio, ¿eh? Lo contextual te habilita ciertos tipos de diseño en un momento y otro tipo de diseño en otro. En ese momento estábamos todos encerrados, locos de la vida, tratando de hacer algo con nuestras cabezas, ¿no? Para no angustiarnos demasiado, y yo creo que hay un cierto nivel de dedicación que pudimos tener en ese momento por esa situación contextual. Durante casi 8 meses lo que trabajamos es definir una matriz sobre lo cual nos consideramos que eran los principales problemas en el mundo del trabajo y las organizaciones, pensado localmente pero ampliado a Latinoamérica. Esa era la idea, ¿no? Definir los problemas, cuáles eran sus contenidos, ¿sí? Y también cuáles eran las principales disciplinas que atravesaban e históricamente han venido abordando esos problemas. Con ese eje armamos una matriz realmente infernal, ¿no? En donde luego empezamos a ver, bueno, cuáles eran las coincidencias, cuáles eran las disidencias, qué cosas nuevas aparecían, como muy, muy novedoso. Bueno, y a partir de toda esa discusión, categorizamos todos esos problemas y finalmente el plan de estudio surgió, ¿sí? De eso. Por eso, en nuestra maestría vos no vas a encontrar eh, el trabajo, el derecho y el trabajo, la sociología y el trabajo. No, porque consideramos que cuando uno dice sociología del trabajo, el trabajo y el derecho, y así, en realidad son un montón de compartimentos estancos, sí, no hay vinculación ninguna entre uno y otro, y entonces eso no es pensar interdisciplinariamente, ¿no? Eh, y bueno, y el staff de los docentes son de todos los colores, ¿no? O sea, en cuanto a su origen, sí, disciplinar. Pasa también que cuando vos mirás a los docentes, esto no es nuestra maestría, en otros posgrados también, la gente que se dedica al trabajo y a las organizaciones, vos a la larga ya no sabés qué son. Porque, claro, por definición el campo es tan claro, interdisciplinario sí, sí, está bien. que es así. O sea, uno estudió algo de base, pero después cuando te empezás a perfeccionar, y estudias de aquel, estudias de un antropólogo, estudias lo que dijo uno, y realmente tu formación se amplía y se amplía y se amplía, hasta un momento en que vos sabés que vos tenés un título que dice que sos algo, uno no reniega de su profesión inicial, ¿no? Pero es muy interdisciplinario, ¿no? Entonces, vos te pones a hablar con todos estos colegas y hay un metalenguaje. Hay un metalenguaje que es propio del campo de la interdisciplina.
Después cada uno lo lleva más para el lado de la economía, más para el lado de la ciencia política, para acá, para allá, naturalmente, ¿no? Bueno, pero eso se está dando y es el norte, ¿no?, de lo que estamos planteando. Y tiene algunos ejes, ¿sí? Obviamente lo interdisciplinario, que la maestría está enfocada a pensar los procesos de transformación histórica, ¿sí? Más que el cambio, y tenemos una materia que tiene que ver con gestión del cambio, por supuesto, ¿no? Pero poder pensar los procesos de transformación, ¿sí? La cuestión, y otras dos cosas que son muy importantes, y que eso es una herencia que traemos de la Red Iberoamericana de Psicología de las Organizaciones del Trabajo, que se fundó en el 2008. En la declaración de Montevideo de esta red, cuando tuvo su inicio, hay un punto en donde combinamos dos cosas, ¿no? Es decir, tener una mirada crítica sobre la realidad latinoamericana, al mismo tiempo con la responsabilidad de generar herramientas para intervenir. Porque cuando uno mira, y acá sí, me voy a poner disciplinar, para hablar de lo que conozco más, que es la psicología. Cuando vos mirás Latinoamérica, vos ves que del sur de Brasil para el sur, ¿sí? Las teorías que aparecen son más críticas, o en todo caso en las ciencias sociales en general, no solo la psicología. Cuanto más al norte te vas del continente, se va alejando de la cuestión del todo que es lo crítico y una profusa generación de herramientas de intervención, ¿sí? Que desde la posición más nuestra decir, bueno, pero ustedes son funcionales, bueno, y todo lo que ya sabemos, ¿no? Y la verdad es que nosotros, la idea es, y es difícil, ¿no? Es del orden del intento, ¿sí? El orden del intento. Está bien pensar en términos críticos, pero la gente que trabaja en las organizaciones, ya sea que las gestiona, o aquellos que trabajan asesorando a aquellos que están en las organizaciones, necesitan herramientas de trabajo, ¿sí? Y esa también es una responsabilidad profesional, ¿sí? Porque si no es como que yo siempre doy el mismo ejemplo tonto, ¿sí? Es como que yo viene una persona y digo, sí, mira, hicimos el diagnóstico, tenés cáncer. Bien. Bueno, ¿qué hago, doctor? No sé, yo te hice el análisis, yo lo determiné, ahora, qué sé yo. No. O sea, entonces, hay que tener cuidado porque mi formación es eminentemente crítica, es lo que más fácil me sale, quizás por un perfil mío, por la formación que he tenido, un montón de cosas, pero después que terminé de hacer una crítica, digo, bueno, pero las personas vivimos en las organizaciones. ¿Cómo hacemos para mejorar la calidad de vida de las personas en las organizaciones en momentos tan difíciles como la época que estamos? ¿Sí? Y esa también es una responsabilidad en términos éticos. Es tan ético la crítica para hacer funcionar un sistema que puede enfermar a las personas, así como también es una responsabilidad ética el generar maneras de intervención que pueda facilitar la salud de las personas en una organización, ¿sí? Entonces, eso, ¿no? El pensamiento interdisciplinario, pensar en los procesos de transformación, una perspectiva crítica, pero que también tenemos que tener herramientas de intervención. Son 4 cosas que intentamos, ¿sí?, que atraviesa, que vertebre a la maestría, que aborda problemas, ¿sí? Sí, bueno, es Perfecto. hacia donde estamos apuntando. Perfecto. La gente todavía tendría, vos dijiste que arrancaron en abril, si alguien está interesado todavía tiene tiempo de Sí, inscribir. ¿Y cómo, sí, porque recordanos la modalidad de cursado y cómo es? para empezar, la gente puede iniciar en el momento que quiera. Hay 3 maneras de cursado. El que dice, bueno, arranco la maestría cuando arranca la corte, lo cursa a los 2 años. Hay gente que puede llegar a ver el plan de estudio y decir, estas 3 materias a mí me vienen bien, o porque estoy ahora haciendo una maestría o un doctorado en otro lado y esto me sirve para equivaler materias, o porque simplemente me quiero seguir formando profesionalmente y esto me viene bien, se puede cursar las materias como seminarios que son acreditables, y dado el estatus que tenemos
en nuestro staff docente, en donde hay doctores en todas las materias de nuestra maestría son acreditables en doctorados, ¿sí? Esto no es una cuestión para que suene con muchas eh, suficiencias, ¿no? Sino que es Es una exigencia luego, ¿no? un requerimiento, seguro, sí. Un requerimiento de CONIAO para cómo acreditas una materia en doctorados. O decir, bueno, no pude empezar en abril, ¿sí? Puedo empezar en junio. Justo ayer me escribió un colega que está de viaje, recién en junio vuelve, bueno, y piensa iniciar en junio. Y en donde, bueno, seguís cursando las materias y seguís, y bueno, y luego en algún momento haces las otras 2 o 3 que no pudiste hacer ahora. Es decir, es muy flexible el armado. Y una cuestión importante, y ahora en cuanto a las modalidades, la modalidad es totalmente virtual, son viernes, tarde-noche y sábados por la mañana, ¿sí? La aprobación también es virtual, es decir, cuando sea la defensa de lo que tenga que defender, se hace de esa manera. Y la maestría tiene una característica, ¿sí? CONIAO plantea que hay dos posibilidades, hay dos tipos de maestría, las maestrías académicas y las maestrías profesionales. Nosotros le hemos diseñado con el rigor de una maestría académica. De hecho, no solamente tenemos una materia de metodología e investigación, sino que tenemos 4 talleres a lo largo de todos los 2 años, ¿sí? Que es sobre la cuestión del diseño y gestión de los proyectos de tesis o proyecto final. Ahora voy a explicar eso. Con lo cual, la última materia que se hace en la maestría es el taller 4, que para aprobar esa materia vos tenés que tener tu proyecto de tesis armado, el anteproyecto, ¿sí? Es decir, nuestro concepto, analizando los grandes problemas que hay en la educación de posgrado argentina, que es que la gente termina las cursadas y luego nunca escribe la tesis, ¿sí? Nosotros lo que ayudamos a nuestras alumnas y nuestros alumnos es que cuando terminan, ya tienen el proyecto escrito para poder comenzar con directorio aprobado y todo. ¿Para qué? Para que cuando terminan la cursada ya puedan empezar el trabajo de la tesis. Y no de ahí empezar a escribir el proyecto. Ahí donde la gente se empantana. Sí. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que hace una experiencia de posgrado en nuestro país trabaja 10 horas al día, tiene familia y bueno, y cursa un posgrado en esas condiciones. Son muy poquitos los que lo pueden cursar solamente dedicándose a full a un estudio, ¿no? Respecto de estas variantes, ¿qué es? Una maestría profesional vos podés, de acuerdo con EO, aprobarlo de 3 maneras. La tesis tradicional, que todos conocemos, ¿sí? Un proyecto, la generación de un proyecto en sí, no es un proyecto que tiene que estar aplicado, pero sí un proyecto que estaría diseñado para aplicarse, o una obra. Por ejemplo, hay muchas maestrías que tienen que ver con cuestiones del arte, que entonces la forma de aprobarlo puede ser que vos, una obra de teatro, ¿sí? Diseñes una obra de teatro. Nosotros hemos dejado de lo de la obra y quienes hagan hacer nuestra maestría la pueden aprobar con una tesis o un proyecto final. Con lo cual amplía la posibilidad de la aprobación, ¿sí? Perfecto. Sí, bueno, así como características generales o diferenciadoras son estas. Bien, ¿y con qué frecuencia se dan las clases? Es semanal. Es semanal. Sí, sí, sí. Bien, Es semana a semana, ¿sí? perfecto. Básicamente cada materia dura 4 viernes y sábados, son 8 encuentros por materia. Hay algunas variantes en un par de materias, pero casi todas duran eso, ¿sí? Eh, y, y dado la primera experiencia positiva que tuvimos el año pasado, ¿cuál fue? En función de precisamente estos talleres, ¿sí? Que se hacen. Nosotros tenemos que, de la cohorte que arrancó el año pasado, ya la mayoría tiene definido el tema que va a utilizar, que va a preparar la tesis. Con lo cual va a poder aprovechar todo este año para terminar de definirlo e ir armándolo, ¿sí? O sea que el diseño resiste, ¿no? Ahí en la propuesta que estamos haciendo. Resiste en el tema de que nos está sirviendo esa propuesta. En verdad, le está sirviendo a quienes están cursando, Bien, ¿no? bien, bien.
Eh, Nosotros tenemos problemas que hay carreras que se están cerrando, que Coñagua ha cerrado, ¿sí? En algunos lugares del país porque no tiene graduados. Y ese es un tema serio, Mm, ¿no? Por realmente. eso creo que la educación tiene que adecuarse a la realidad de los alumnos, ¿sí? Si vos tenés gente que se dedica solo a estudiar, sí, bueno, lo podés hacer, qué sé yo, como se hace en otros lugares, o como puede hacerlo un becario de CONICET, perfecto, que se dedica exclusivamente a esto. Pero las personas que su realidad es que trabaja todo el día y tiene familia y bla, 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 uno tiene que generar diseños que tengan rigor, ¿sí? Que tengan calidad, pero que se adecue a la vida del tipo de estudiante promedio que nosotros tenemos en nuestro país, ¿sí? No de los formatos que hemos tomado, en donde, bueno, después la gente queda sola Sí, haciendo su tesis. sí, 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 perfecto. Lo vamos a poner después en el pie del video. Recordanos un mail a donde pueden escribir los interesados. Sí, como soy una bestia con mi memoria, yo te prometo que Después me lo terminamos y pasás. y lo paso. Buenísimo, buenísimo. Siempre tengo la duda de dónde va el guión medio, entonces no Bien, quiero hacer lío y te lo paso. perfecto. Después lo ponemos en la nota y en el Dale. video. Y para cerrar esta charla, que bueno, como siempre, charlar con vos dispara el tema en un montón de sentidos. eh, Pero bueno, para cerrar la charla de hoy, contanos un poquito sobre un artículo que escribiste que tiene que ver con la reforma laboral y la afectación de la ciudadanía. Ah, sí, bueno, bueno, por supuesto, ese artículo, Darío, ¿no? Mayorana, nuestro director del CEI, me propuso que escribiera un artículo sobre el tema, lo cual le agradezco que me haya motivado a, porque creo que me sirvió para canalizar un poco el enojo y la molestia que tengo con el tema y ponerme a pensar un poco más rigurosamente, ¿no? Mirá, eh, es decir, acá la cuestión, primero hay que sacarla del tema de reforma sí o reforma no. ¿Sí? Eso es una ridiculez. Como toda ley que tiene un montón de tiempo, por supuesto que amerita que uno pueda decir, bueno, seguramente esto lo tenemos que reformar, ¿no? El tema es sobre qué base se hace una reforma. Si se abre a un lógico proceso de discusión, en donde los distintos actores interesados, ¿sí? En la discusión pueden participar, eh, y donde hay distintos intereses, y está bien que cada sector puje por su interés, es lógico y es el juego democrático, y entonces está bien, ¿sí? O sea, yo no soy un negado a que haya una reforma laboral. El tema, para empezar, es cómo, ¿no? Y en el cómo no ha habido discusión, no ha habido imposición, ¿sí? Etcétera. Pero además, el gran problema es el siguiente. Yo, bueno, me apoyé, nosotros en la materia de teoría social, en la Facultad de Psicología, trabajamos con un autor que es Robert Castell, ¿no? Y hay un texto muy interesante, ¿sí? Donde él habla del individuo, de la historia del individuo y los distintos soportes que tiene que tener un individuo para ser individuo. Pero yo voy a hacer un recorte así para los fines de nuestra charla ahora. Y uno puede pensar en el ciudadano. La democracia depende de ciudadanos. Y un ciudadano es aquel que dentro de un país hay una constitución que dice que los ciudadanos tenemos derechos, ¿sí? Y hay dos grandes soportes. Hay alguno más por ahí, pero hay dos grandes soportes que es el soporte de la propiedad privada, ¿sí? Porque es muy lindo decir que todos tenemos derechos, claro, por definición está en la Constitución, etcétera. Pero el sentido de la propiedad privada a mí me permite ejercer mis derechos de una manera o de otra. ¿Tengo o no tengo, lo voy a decir a lo bruto, ¿no tengo o no tengo el dinero para ser ciudadano? ¿Sí? Porque aquel que pasa hambre en esta época, ¿qué le voy a hablar de ciudadanía? ¿Qué le voy a hablar de país? ¿Qué le voy a hablar de conciencia social? ¿Qué le voy a hablar de patria? ¿Qué le voy a hablar de que cumpla con sus responsabilidades? No estoy haciendo un relativismo absurdo, ¿eh? Digo, son cuestiones objetivas. Entonces hay algo que a lo largo del tiempo, ¿sí? De fines del siglo XVIII para acá, con medio de muchas luchas, luchas sindicales, políticas de todo color, pero para abreviar, hay algo que se llama propiedad social,
Este autor Castel lo llama en términos de propiedad social. ¿Y qué son la propiedad social? Los derechos, ¿sí? Cuando uno mira de fines del siglo XIX y la mayor parte del siglo XX, ¿sí?, hasta la década de los 60, los 70, fue una enorme lucha para la obtención de derechos para los trabajadores, ¿sí? La cantidad de horas a trabajar, ¿sí? Un salario digno, el que pueda haber una discusión paritaria para ir discutiendo con el dueño del capital, el dueño de la empresa, bueno, cómo va a ser ese salario, el régimen de vacaciones, el tener obra social, qué pasa cuando uno ya tiene una edad donde no puede seguir trabajando y hay que jubilarse. Es decir, todas estas cosas, y esto es a veces lo difícil de transmitir incluso a chicos más jóvenes, ¿no?, que se están subjetivando a la modalidad del discurso de cautivador del emprendedor, sin darse cuenta que es una generación que está perdiendo todos los derechos, toda esa propiedad social que se conquistó a lo largo de todo el siglo anterior, ¿no? Pero todo esto que estoy mencionando tiene que ver con lo que te permite ser un ciudadano, tiene que ver con lo que te permite gozar de derechos, ¿sí? Después, por supuesto, los salarios siempre han sido bajos, que la jubilación siempre fue baja, sí, está bien, bacanudo. Pero el problema es cuando empieza un proyecto de gobierno en el cual no hay que negarle la sinceridad, ¿no? Directamente te dice que vamos por eso, vamos para destruir todo eso, ¿sí? Y entonces hay un proyecto de reforma laboral que te dice que, bueno, la cantidad de horas son elásticas, ¿sí? Y este tema del banco de horas, de que, bueno, vos podés acordar con con el dueño de la empresa que hoy trabajo un poquito más y mañana trabajo un poquito menos y compensamos las horas que se supone bajo convenio que tengo que trabajar. Digo, esa idea va entre la ingenuidad y la perversidad, ¿sí? Déjame pensar en términos ingenuos. El que la escribió no entiende nada de lo que es el mundo del trabajo y las relaciones de poder. Porque si yo te digo, Claudito, vos te podés quedar hoy 2 horas más. No, hoy Rodo no puedo porque, bueno, mañana te vuelvo a decir, Claudio, vos te podés quedar 2 horas más. Y vos a la larga te das cuenta que me tenés que decir que sí. Porque hay un diferencial de poder, ¿sí? Y en forma perversa prefiero no hablarlo, ¿no? O sea, el que hay una parte del vínculo, de la relación, que es el que tiene más poder y el que puede hacer que la vida del otro sea, en términos de la dedicación, como él quiera, ¿no? Todo lo que tiene que ver, ¿sí?, con, por ejemplo, los periodos de prueba, que puede ir de 3 a 6 meses y hasta 1 año. Eso es directamente fomentar la precarización laboral. El tema de que no haya sanciones, ¿sí? Estoy mencionando todas las cosas que están en el proyecto de reforma, ¿no? Bueno, que la ley en realidad, que está ahí media paralizada, sí, pero no es proyecto, es ley ahora. Cuando la escribí era proyecto, ahora es ley. El tema de que no haya sanciones para aquel que emplea en negro, ¿sí? Es decir, cuando vos analizás, ¿sí?, en realidad son todas afectaciones de derechos que quita esa propiedad social a una parte de la relación, que es la de los trabajadores, y que beneficia absolutamente a aquellos que dan empleo. Yo, Claudio, no parto de un posicionamiento ideológico, estoy en contra del empresariado, no. He desarrollado mi vida trabajando como consultor, tanto en lo público como en lo privado. Así que en mí no vas a encontrar un tipo que antiempresa, no estoy hablando de eso. Pero yo tengo claro que en la relación, ¿sí?, social de producción, para tomar la categoría marxista, entre el dueño del capital y el que trabaja, hay disimetría, ¿sí? La cuestión es asimétrica. Y este proyecto de reforma laboral quita un montón de derechos ganados durante un siglo y beneficia absolutamente al otro, a la otra parte de la relación, ¿no? Una población que se vacía de derechos se precariza. Mirá, en una investigación que hicimos con trabajadores de Rappi, ¿no? De trabajadores con plataforma. Claro,
O sea, cuando vos empezás a ver cómo es trabajar como rapitendero o cualquier otro de los, dije Rappi porque es la que me vino, pero cualquiera de estas cosas de reparto con plataforma, ¿no? ¿Vos qué ves en esos chicos? ¿Sí? Primero, como dice Juan Pablo Toro, un colega, querido colega de Chile, ¿no? Eh, Hemos vuelto a la tracción a sangre, solamente que la última vez que el hombre había trabajado con tracción a sangre, la sangre era la del caballo, ¿sí? Ahora no, ahora se da una combinación de alta tecnología, porque de hecho vos te inscribís para trabajar y te ordena el trabajo una app, nunca entras en contacto con un ser humano, y la sangre es la tuya, con la bici, porque no podés hacer el trabajo en motito, porque si no el gasto de combustible hace que lo que ganas no te sirva para nada, ¿no? ¿Esos chicos tienen vacaciones? No. ¿Sí? ¿Aportan un sistema jubilatorio? No. De hecho, estamos frente a una juventud que nunca se va a jubilar, ¿no? Esto es así. De eso es otro tema para hablar otro día, ¿no? Pero los sistemas jubilatorios tienden a la desaparición. ¿Tienen un problema de salud y tienen una obra social? Derecho, no. ¿Sí? Las que ellos se paguen y si no, al hospital. Que todo venga al hospital, pero en esta idea de que todo va por lo privado y el que no lo puede pagar que vaya a lo público, bueno, contame cómo van a ser los hospitales públicos para atender la demanda creciente que tienen, hospitales a los cuales también le quitamos presupuesto y financiamiento desde el Estado. Entonces, uno lo que asiste, eh, no es, Claudio, no es el momento de la discusión, en todo caso, con el liberalismo de que si el Estado más chico, más grande. No se trata de eso. Porque en el Estado más chico, más grande, sigue estando la idea que las instituciones tienen que estar. Solamente que discutimos el tamaño, el nivel de intervención, influencia, si puede intervenir, si no es correcto que intervenga o no. Bueno, pero por lo menos la idea de que la institución está, está. Yo no estoy de acuerdo con esto, no con lo otro, pero las instituciones están, ¿sí? No, no, acá es la destrucción de la institución, la abolición de los derechos, ¿sí? Y que bueno, que cada uno se la arregle como pueda. Es decir, es la brutal homologación del mercado como parte de la naturaleza. El presidente se la pasa hablando de un montón de autores, a Hayek lo menciona de vez en cuando, ¿no? Y bueno, claro, Hayek homologaba mercado a naturaleza. Está la naturaleza, está el hombre, el mercado es una producción del hombre, por tanto es la naturaleza. Y sujeto a, ¿sí?, la lucha por la vida, nadie quiere tu mal, pero bueno, Claudio, lo siento mucho, si en la competencia perdiste, bueno, especializaste en otra cosa o arreglátela, es tu deber como individuo, arreglártela por vos mismo, y lo sentimos mucho, ¿no? Pero bueno, pero los seres humanos, ¿sí?, hemos logrado ser, entre muchas razones, ¿no? Siempre las cosas son pero si hemos logrado construir las sociedades que hemos logrado, ha sido por nuestra capacidad de colaboración y cooperación. Que de hecho también lo vemos en un montón de especies animales, ¿no? O sea, no somos los únicos que nos juntamos para vivir, ¿no? Entonces, esto de que, bueno, es la ley de la naturaleza, la ley de la selva, si te va bien porque tomaste buenas decisiones. ¿Qué dice Hayek? Y en realidad, cada uno tiene el lugar que tiene porque en algún momento de su vida tomó una decisión que lo llevó a estar allí. Bueno, buenísimo, pero volvamos al principio de la charla. Yo para poder tomar decisiones tengo que tener información y además tengo que tener una educación que me permita analizar la información. ¿Sí? Disculpame, si nací en una villa, no voy a tener ni la formación, ni la capacidad, no tengo el contexto de vida como para poder tomar decisiones adecuadas que me saquen de ahí y en el tonto si se puede voy a terminar teniendo un comercio porque la lucha por la vida. Este es el punto. Entonces, esto es la claudicación de la ciudadanía, es el agrietamiento del sentido de república misma, ¿sí? Y es testimonio de la gran vacilación de la democracia de nuestra época.
Y no es acá solamente, no es solo en nuestro país. Uno da una miradita por el mundo, digo, está lleno de líderes que, que obran de esta manera, que son más que dudosamente democráticos, ¿no? Trump agarra y dice, bueno, yo quiero Groenlandia. Bueno, yo quiero Groenlandia. O le digo a los canadienses que me quiero quedar con un pedazo de ellos porque conviene a mis intereses, ¿no? Eh, y bueno, lo digo, ¿sí? Y no solo lo digo, lo hago, ¿sí? Voy y me llevo un presidente de un país, me lo llevo, o sea, porque, ¿está? O puedo bombardear otro país y matar, ¿sí?, al presidente de otro país. Y ni Maduro era una persona que me agradara, ni ahora me olvido el nombre del ayatolá, que murió en las primeras semanas. Bueno, pero puedo decidir hacer eso, secuestrar a un presidente. Es decir, estamos en un momento donde, y todo eso sin la aprobación del Congreso, claro, ¿no? De Estados Unidos. Entonces, digo, estamos en esta época donde vacila la democracia, vacila la república, el concepto de ciudadanía se deshilacha cada vez más. De hecho, yo he tenido muchas discusiones desde fines de los 90 para acá, cuando, con formas más cercanas a como yo pienso, se empezó a reemplazar la palabra ciudadano por vecino. ¿Sí? Ujú. Si vos lo pensás, tanto desde el lado del socialismo, ¿sí?, como del PRO, empezamos a hablar de vecinos. Y fuimos abandonando gradualmente, a fin del siglo pasado, la palabra ciudadano. Estas cosas no ocurren graciosamente, no ocurren porque sí. Acá no estoy hablando de, no es que estoy pensando en una mala intención perversa, danina, de que cambiamos la palabra porque, no, no, son efectos de época en donde cuando las cosas se deshilachan y se debilitan y pierden sustancia, es como que ya no las podemos seguir pronunciando, ¿sí? No lo Ujú. podemos seguir pronunciando. Y empezamos a pronunciarlo de otra manera. El vecino no es que sea palabra fea, ¿no es cierto? Pero buscarlo en el diccionario, porque lo he buscado, varias acepciones, pero ¿qué es un vecino? Un colindante. Alguien que vive al lado mío, ¿sí? Ahora, en un pueblo de 5.000 personas, el colindante nos conocemos todos, ¿sí? En la ciudad de Rosario, el que vive en el quinto piso y vos vivís en el segundo, y la verdad que si tenés distinto horario de trabajo no te lo cruzas nunca y no sabés quién vive en el quinto, ¿sí? Entonces, es muy distinto hablar de vecino que de ciudadano. Y es una palabra que desde distintos marcos ideológicos, creo que como una consecuencia de cambios de época, hemos ido abandonando. Hemos ido abandonando el concepto de ciudadano. Y eso no es gratis, ¿no? Eh, Podrá parecer una cuestión romántica mía, ya me estoy poniendo viejo, puede ser, ¿sí? Pero lo que ocurre es que, bueno, después no nos extrañemos que vamos a esta cuestión de una enorme individualidad, y en donde, obviamente, los chicos, ¿sí?, la generación más joven, crece naturalizando que esto es así, ¿no? Entonces, voy a decir, bueno, pero ¿cómo que los pibes piensan así? Bueno, ¿por qué van a pensar los chicos algunas cosas distintas? Si en realidad, viste cómo es, uno nació, vivió en una época, nos constituimos en función de ese contexto histórico, que uno lo da por natural, sea bueno o malo, tanto lo bueno como lo malo de tu época, ¿sí? Bueno, entonces para los pibes pensar de que nunca van a tener un empleo, que nunca van a tener una casa, ¿sí? Que nunca, determinados segmentos sociales, con mis alumnos en la UNR, la charla de que nunca van a tener una casa aparece todos los años, ¿sí? Son una generación que se piensa sin casa, ¿sí? Migrando de lado a lado constantemente, cada 2 o 3 años a lo largo de toda tu vida, y si tuviste suerte que tuviste 2 o 3 contratos en el mismo lugar, aleluya, ¿sí? Digo,
¿Cómo es la representación que va teniendo un sujeto cuando piensa que, y vamos a hablar de clase, vamos a hablar de clase. La mayor parte de los chicos que son hoy de clase media vienen de padres que, no todos, pero la gran mayoría de ellos, más humildes, más grandes, pudieron tener una casa. En un barrio más lindo, en un barrio más, como sea, ¿sí? Y sin embargo, ¿sí? Ven que ellos llegan al mundo y no van a poder tener los que sus padres, que tuvieron menos educación, menos fortuna, menos, pero de todas maneras lo pudieron tener. ¿Por qué? Porque había crédito hipotecario, había propiedad social, había derechos. ¿Sí? Mi padre, la casa donde estoy en este momento, que bueno, después con mi esposa la agrandamos, qué sé yo, mi padre sacó un crédito hipotecario a 50 años, en la década de 60. Y cuando yo le digo a mis alumnos que el Banco Hipotecario Nacional daba crédito de vivienda a 50 años, te miran como diciendo, no jodas, no me mientas, ¿sí? O en todo caso no hagas que nos angustiemos, ¿no? Porque, ¿está? Que nadie tardó 50 años porque hubiera sido que lo hubiera tenido que pagar en las 90, ¿no es cierto? Todo el mundo a los 12, 13 años ya lo había pagado. Sí, sí, sí. Pero digo, eso existía en nuestro país. Y eso hizo que fuera una sociedad dinámica, ¿sí? Donde la proyección social, donde el crecimiento fue hacia un lado. Que esto se empezó a truncar, obviamente, en la década de 70 con el golpe militar, ¿no? Bueno, nuestros chicos todo eso lo ven directamente como... eso sí es ciencia ficción, pero de lo que estamos hablando, que hay una parte enorme de nuestro país que ve como ciencia ficción tener una casa, che. Es decir, bueno, por eso te digo que el artículo este lo escribí hasta casi como medio enojado, ¿no? Porque cuando ya te empieza a agarrar el viejazo, vos decís, che, en serio, eh, hemos pasado toda una vida, ¿sí? Asistiendo a determinados eventos y, y la verdad que la generación que vamos dejando es una generación que le dejamos un montón de problemas, ¿sí? Un montón de problemas. Súper interesante y me imagino que es cierto, ¿no? Cuando uno se sienta a escribir y se sienta a ver algunas cosas, muchas veces se pone peor de lo que uno pensaba porque uno empieza a encontrar más fuentes, empieza a recordar, empieza a ver ejemplos Tal y se cual. da cuenta que era peor de lo que uno pensaba. Súper interesante el análisis y obviamente que válido y uno también, obviamente, somos más o menos de la misma edad, Rodolfo, así que yo me veo reflejado en muchas de las cosas que vos contás, de los padres, la casa y todo lo demás, y bueno, y cómo las nuevas generaciones ya se acostumbran a cosas que estaba pensando mientras te escuchaba que nos dicen que ahora los jóvenes no quieren determinadas cosas y uno no sabe al final si es el huevo o la gallina, si es que los jóvenes no quieren o que les están diciendo que ellos no quieren eso, entonces los jóvenes llegan a un momento que no saben qué es lo que quieren, ¿viste? Eh, Pero, Claudio, no sé si tenemos tiempo. sí, sí, sí. A ver, la baja de la natalidad en muchos países. Nuestro país, por ejemplo, entre los últimos dos censos no creció. Ujú. Si no creció, quiere decir que nos estamos achicando, ¿sí? Con todo el problema que eso implica para el desarrollo de un país, ¿sí? Si querés, pongámoslo en una clave fría, vamos a lo económico productivo, ¿sí? Con un país con un territorio enorme, con poca población adentro, y su población se ha detenido en su crecimiento, ¿no? Pero se extiende la vida, ¿está? Con lo cual, además, es una población que tiende a envejecer, como muchos países de Europa ya hace muchos años que están ahí. Entonces, vos decís, sí, ¿por qué? Bueno, primero, volvamos, estamos en una época de transformación. No sabemos cómo va a ser el futuro. Idea tensa. Yo siempre digo algo. Cada generación pasa por su momento, ¿no? Cada generación ha pasado por su propio momento difícil, ¿no? Yo de adolescente tuvimos que afrontar una dictadura, bueno, y probablemente fue ese el momento, ¿no?
y después una guerra, ¿sí? Y bueno, y otro momento, y así, ¿no? Entonces uno siempre tiende a pensar que como venimos de historias jodidas, la dictadura, Malvinas y cosas así, bueno, nuestra juventud y nuestro momento fue el peor. No, yo creo que el de los chicos de hoy es tremendo, ¿sí? Porque yo siempre digo esto, ¿eh? Mis alumnos me escuchan siempre decir esto. Cuando yo llegué a ser un joven adulto, el modelo de mis viejos a mí me servía para iniciar mi vida. Yo pensaba mi vida futuro como la habían hecho mis padres, con intereses distintos a lo de mi viejo, por ejemplo. Sí, mi camino era otro. Pero el modelo de cómo forzarme, todo eso, ¿no? Después, por supuesto, cuando pasé los 30, 35, todo empezó a cambiar vertiginosamente, ese modelo me dejó de servir. Pero yo ya era padre, me había recibido, o sea, tenía algo iniciado, ¿no? Hoy día los chicos viven en un mundo de absoluta incertidumbre, toda la transformación vertiginosa que hablamos al principio de la entrevista te establece como lógica la certeza de la incertidumbre, es incierto. Es incierto que vayas a tener una casa, es incierto que esto, es incierto que el otro, es incierto el otro. Che, ¿vale la pena este mundo? Vos lo hablás con los pibes en el aula, ¿eh? Y estos temas salen. El año pasado, en una clase que había 100 chicos, le dije, a ver, levanten la mano los que están pensando en ser padre o madre. ¿Sí? Levantaron no más de 20. Eso no quiere decir que los otros 80, no, pero de los que pensaban que en algún momento lo iban a hacer, ¿sí? No, quiere decir que la mayoría está con dudas sobre el tema. Mientras que nuestra generación lo damos por hecho, qué sé yo. Tampoco digo que estaba bueno tal vez nuestra generación, no digo eso. Pero, ¿qué pasa cuando de pronto la generación joven empieza a considerar si realmente, ¿sí? Vamos a traer hijos a este mundo? ¿Qué le está pasando a esa generación? Bueno, o sea, son cosas que son angustiantes finalmente, porque cuando uno mira la historia de los últimos años de nuestra democracia, es simplemente profundas estrategias y tácticas para lograr el poder. Pero no te aparece un solo plan que vos digas donde haya un estadista, ¿sí? Un estadista que diga, che, tenemos estos problemas, ¿eh? El mundo atraviesa estos problemas. Podemos evitar que aparezcan de ninguna manera, las cosas están. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto que está? Entonces, la actual generación joven, no, realmente creo que es un momento muy complicado, quizás de los peores de las últimas generaciones. Sí, sí, coincido, y todo en un contexto de inteligencia artificial encima, ¿no? O sea, que ha venido a Bueno, acelerar todo esto que venía pasando y donde, como vos decías recién, en unos años más estamos en un declive de la población económicamente activa y un aumento de la gente que va a tener más de 65 años, con gente que va a vivir más tiempo y si las jubilaciones siguen a este ritmo, digamos, como, ¿quién se va a ocupar de cuidar a esa gente grande? ¿Cómo va a vivir esa gente grande? O sea, sí, surgen un montón de preguntas, como vos decís, que habría que tener un estadista que mire a futuro y vea qué posibles caminos hay, ¿no? Para todo esto que se avecina. tal cual. Un gusto charlar con vos, Rodolfo, Gracias a vos, Claudio. y bueno, muchas gracias por ayudarnos a reflexionar sobre todos estos temas en los cuales el trabajo, obviamente, que es algo que hoy se ve seriamente comprometido con todos los avances tecnológicos, y no es únicamente el trabajo, sino, como vos decías al principio, el tema de la identidad, todo lo que viene concatenado, enlazado, enredado, el tema de las redes, está todo muy, muy conectado y es un dominó de cosas que se empieza a mover algo y se mueve todo. Así que un gusto, Rodolfo, y muchas gracias. Bien, no, te agradezco yo a vos, Claudio. Vos sabés que yo te respeto mucho en el trabajo que vos haces de divulgación y bueno, y tener estos espacios donde podamos hablar así medio desordenado quizá, pero como todo se relaciona, ¿no?
Bueno, no, soy yo quien te la agradece muchísimo. Bueno, nos despedimos de la audiencia de Planet Ciencia hasta la próxima entrevista. Muchas gracias.